Acá estamos en Noche Picante, Osvaldo Papaleo, Osvaldito, Mariano Pinedo, Horacio Robelli. Buenas noches. Noche Picante, día picante. Las 24 horas del día y de la noche también, decía Herminio Iglesias. Todo es picante en la Argentina porque estamos viniendo de una elección que, bueno, a los que somos del palo, compañeros del Espacio Nacional y Popular, del peronismo, nos ha golpeado mucho el triunfo de Javier Milei. Y bueno, ayer estuvimos en la lona por el resultado que fue tan duro de asimilar. Y hoy ya nos estamos agarrando de la última cuerda a ver si lo podemos parar. Nos van a contar como a Laborante, nos van a contar muchísimo. Pero ¿Quién es Laborante? Laborante después lo googleenlo. Diría. Nos van a contar mucho, más de 10. Pero nos vamos a levantar. ¿Por qué nos vamos a levantar? Porque hay muchos compañeros y compañeras en todo el país que ya se están juntando. Llegan las fotos. Acá con los compañeros en Goya, recién me llegaban. Hablamos con los compañeros en Córdoba. Y aquí también. ¿Qué hacemos? De lo malo sale lo bueno, dicen en China. No hay mal que por bien no venga, dicen en nuestro barrio. Bueno, el costo es muy alto porque ganó un candidato que dijo lo que quiere hacer. Que dijo lo que va a hacer. A nosotros nos mete mucho miedo eso que quiere hacer porque nuestra filosofía está en las antípodas de ese diseño. Y bueno, quizás estemos equivocados, ojalá estemos equivocados, pero nosotros somos fieles a nuestros principios. Entendemos que el rol del Estado, el rol del pueblo, el rol del movimiento obrero, los trabajadores es otro. Más allá de los errores que ha cometido este gobierno, que es del mismo signo que nosotros, pero que sin embargo no llevó adelante transformaciones, sino que prácticamente fueron 8 años de ajuste, los 4 del gobierno de Macri y los 4 de Alberto Fernández, con un vínculo en ambos. El Fondo Monetario Internacional, uno tomando deuda, el otro arreglando esa deuda, ese pago, ese compromiso, incluso pasando por el Congreso. Entonces, no hubo realidad efectiva para cambiar la taba. No se pudo dar vuelta a la taba, no se intentó, no se discutió. Lamentablemente no fue ni el gobierno de Cristina ni el gobierno de Alberto Fernández. Fue un gobierno que se fue neutralizando y eso produjo un gran desencanto. Bueno, ahora viene un gobierno que dice lo que va a hacer. Con el ruido de motosierra o a veces con el ruido de un pianito de fondo cuando se quieren moderar, pero lo que quieren hacer ya lo están expresando y a nosotros nos mete miedo. Y eso obliga a que la reconstrucción sea evidente y sea fuerte y sea efectiva. Y habrá que reconstruir buscando un para qué. No es un triunfo, una reconstrucción de egos, de caras, de nombres, de vanidades. Es una reconstrucción con objetivos. Bueno, habrá que encontrar esos objetivos, lo va a encontrar el movimiento obrero, las organizaciones sociales, compañeros y compañeras, los jóvenes, las mujeres, los militantes, gobernadores, gobernadoras, intendentes, concejales, militantes de base. Bueno, ahí lo vamos a encontrar. Va a haber 5 o 6 puntitos que nos vamos a poner de acuerdo y buscando ese horizonte, buscando ese ideal, vamos a reconstruir entre todos. No nos sobra nadie y es importante que todo el mundo esté adentro de esa discusión. Discutir los ejes es el desafío de este tiempo. Osvaldito. A mí me parece bien que la gente se movilice, pero hay que darle tiempo a las situaciones. Yo creo que va a pasar un tiempo para masticar esto, saber qué va a hacer el gobierno nuevo. Las estrategias políticas no son solitarias y aisladas de lo que hace el otro. Acá es el ajedrez. Vamos a ver qué mueve Milei. Estamos conociendo su gabinete, ya nos vamos orientando para qué lado va. Estamos viendo en qué forma define. Bueno, y ahí el peronismo empezará también a... Tenemos un tiempo por delante, no tenemos que salir ungidos a ver si podemos revertir una situación que hoy es irreversible, digamos, por este momento. Pero tampoco la tragedia. A mí me escriben personas que la tragedia no. Vivimos una dictadura. En el peronismo lo que tenemos historia, estas situaciones las vivimos en otras ocasiones. Y además no estamos en una dictadura, no salimos a la calle y nos piden el documento, no hay vigilancia, tenemos libertad de expresión dentro de los ámbitos normales, como en este caso. Digamos, no generalicemos la tragedia, porque a todos parece que la tragedia le ocurrió solo a él.
ganó Milei y la tragedia. Y además era previsible que la elección era muy difícil, la situación económica es caótica, no hay que culpar al votante. Yo no ando cazando votantes que se equivocaron, no. Ando buscando a ver por qué nosotros no creamos una situación para que gente humilde, sectores populares, no nos hayan votado. ¿Cómo la ves, pero con Mariano? tranquilidad. ¿Cómo la ves, Mariano? No, sí, coincido con Osvaldo y con vos en el sentido de que ahora nuestra tarea de transformación política es con nuestro pueblo, muy cerca, muy observador, muy viendo cómo es el proceso, cuáles son las decisiones que va a ir tomando, ni siquiera todavía asumió, pero que va a ir tomando, empieza a tomar decisiones respecto de quiénes van a ser sus ministros en cada una de las áreas, empieza a desarrollar un poco cuáles van a ser sus decisiones, y hay que observar y ver cuáles son las posibles consecuencias a nuestro criterio de las decisiones que va a ir tomando, a quién puede afectar, de qué manera, ir acompañando ese proceso con mucha paciencia con nuestro pueblo, para que no se altere, para que no se ponga más nervioso de lo que la situación va marcando. Pero sí creo importante que el peronismo tiene que reconstruirse fuerte desde la perspectiva de su método de trabajo político. No es cierto que la única manera de desarrollar acción política sea desde el Estado. Nosotros hoy nos va a tocar otra responsabilidad también siendo oposición en los ámbitos institucionales que tenemos resortes para hacerlo, acompañando a gobiernos provinciales o municipales, pero también desarrollando trabajo con nuestro pueblo en las distintas organizaciones que ese pueblo tiene para ir acompañando una reconstrucción, juntándonos entre nosotros, reorganizándolo, viendo de qué manera estamos cerca de las verdaderas agendas, porque muchas veces cometimos el error de subirnos agendas que fabricamos nosotros desde nuestra creatividad, pero no tomando la agenda del pueblo verdadera. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera. Hay mucha agenda de preocupación en nuestro pueblo como para ya empezar a meter el veneno de te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Me parece está bueno lo de abajo hacia arriba, empezar de abajo hacia arriba, creo que es Hay que ser prudente y estar alerta, atento y vigilante. Como atento y vigilante. Pero no vigilante. Se fueron los atentos y quedaron los vigilantes. Y quedaron los vigilantes. Horacio Robelli. Y bueno, yo lo que creo que un hombre advertido vale por dos. Y los sindicatos, sobre todo los sindicatos que están ligados a empresas estatales, estoy hablando de petrolero por YPF, periodismo por Canal 7, aeronavegantes por Aerolíneas Argentinas, tienen que estar ya preparados a dar una respuesta porque no es que no solamente lo dijo, sino que se está preparando para avanzar sobre estos importantísimos estamentos públicos y que corremos el riesgo de perderlo. O sea, cuando vos decías es democracia o oscurantismo, bueno, estamos en oscurantismo. Yo creo que no quiero recargar las tintas en esto, pero hay que tener, él decía ser prudente. Ser prudente y será sabio, pero prudente significa tomar las medidas cuando el otro te invade hacia tu... Totalmente, por eso la palabra prudente es una palabra adecuada. Hablando de prudencia, hay un matiz que hay que reconocerlo y hay que ponerlo. Hay un perfil de bastante violencia en los libertarios. Han salido a la calle gritando, pavoneándose y además han pasado, en el caso de, creo que pasó un scratch de Grabois, sí, muy desagradable hoy. Digamos, ojo. Mirá, quien conduce derrama una ética. Sí. Quien conduce derrama. Pensá como yo. Con el doctor Menem había frivolidad. Sí. Con Javier Milei hay violencia. Hay violencia. Porque la sociedad ojo con eso. Recupera ese derrame. Hoy empezaron los ejes de la transición. Hubo una foto entre Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y Javier Milei. Ahí están los jardines de Olivos. No parece mucha alegría la foto. Bueno, es lógico. Es un momento. La fotografía es un residuo inteligente de una vivencia inexpresable. Rodolfo Cuyo. Entonces, quizá hasta un minuto antes de esa foto estaban a los manotazos, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Sí. Y de repente se pusieron serios para la foto. No podemos. Un residuo inteligente de una vivencia inexpresable. Es un momento serio, tampoco es una... Pero, yo creo que es un momento serio. Sí, ¿Vos sabés lo que es abandonar Olivos? ¿Tenés idea lo que es abandonar el poder? A ver qué dijo Javier Milei de la reunión en Olivos.
la mímica de Milei en una nota muy jugosa que dio hace minutos con Alejandro Fantino. Muy interesante esa nota, la están cortando los compañeros y vamos a abordar los disparadores. Lo vamos a recibir al toro aquí. Y bueno, porque bueno, hagamos las aproximaciones del caso. Raro, como es una nota hoy, ¿no? No, pero como dijimos, sí, pero es el programa donde él nació. Acordate de todo lo que vivió ese programa. Yo no lo vine a hacer a Milei. No, no, él reconoció, Acá, fuera de broma, reconoció no en algún momento que él había sido de alguna manera bendecido por ese programa o había inaugurado su proceso político en ese programa y entonces le había prometido que cuando era presidente iba a volver y es... No, yo no digo raro y apresurado para pagar la deuda que tiene con Fantino el día de hoy. Yo creo que se tiene que dar tiempo, yo le aconsejaría. Es muy jugosa esa nota. Intentamos, por última vez, como decía Navarra, como decía el villarista Navarra, lo probamos 3 veces, si no sale lo dejamos. De hecho, hoy en un momento cuando estaba hablando con el presidente Alberto Fernández, en un momento hizo un chiste muy simpático. Dijo que se parecía como a una de las personas, ¿viste? Las que te muestran las casas, ¿cómo es que se dice? Ah, el broker inmobiliario, Sí. de las inmobiliarias. Claro, el de la inmobiliaria. ¿Te hizo una guía? Sí, claro, sí, fue muy divertido. Y le digo, bueno, yo soy el nuevo inquilino, le dije. O sea, ¿Te tuteaste con él o no? sí, yo lo conozco a Alberto, lo conozco de antes de que fuera presidente. Y la realidad es que si estoy diciendo soy el nuevo inquilino, estoy siendo claro, ¿no? O sea, el inquilino es alguien que está transitoriamente en ese lugar. Yo lo entiendo así. Y entiendo esto como un trabajo. Es decir, a mí no... El poder no me genera... Mi vínculo con el poder no es el mismo que el resto de los políticos. Ahí está, Javier Milei entonces contando su sensación sobre el encuentro con Alberto Fernández. Ayer se especulaba con una cuestión de locación, dónde iba a ser la reunión y que los libertarios ponían algún prurito en no ir a Olivos. Bueno, no ocurrió nada de eso. Se hizo donde tenía que ser, en el ámbito institucional. Olivos, la residencia de Olivos es un ámbito institucional, lo mismo que la Casa Rosada. Es decir, que ocurrió sin mayor trauma. Todo indica que, por lo que él contó, no sé si lo van a poner después, el lugar de trabajo más que la Casa Rosada del nuevo presidente va a ser más Olivos que la Rosada. No sé. O sea que debe, pero bueno, por ahí pasa a la privacidad. Por ahí va a pasar a mí me parece bien eso. la cosa política, digamos. Me parece que la privacidad es un eje del poder importantísimo. Y más en estos casos donde los medios han desarrollado un nivel de información. Hoy, en el hotel ese que está alojado, entran, salen dirigentes, todo el mundo los conoce, los ve. Hay reuniones que deben ser privadas, que tienen sus tiempos. Lo digo yo como un método de trabajo. Digo, un presidente tiene que trabajar en la privacidad. Obvio. Mencionó una palabra que a mí, que soy inquilino, me pone un poco los pelos de punta, que es inquilino. Sí. Porque es casualmente una de las definiciones que empezó a tomar Milei. Lo vamos a tener, los temas de la ley de alquileres lo vamos a tener. Ahí está. Ahí está. Precios. Milei quiere derogar la ley de alquileres y que los contratos se pacten en cualquier moneda. Yo creo que esto es un mazazo al trabajador, a la clase media, a la clase baja. A los jóvenes. A los jóvenes, claro. El perfil del alquiler, dicen todos, son los jóvenes. No, lo que te está diciendo es que te va a decir que el precio del alquiler es en dólares, digamos, y que el precio del dólar... hay depósito en dólares y todo. No, obvio, pero quiero decir, el precio del dólar depende de miles de factores y vos como inquilino no manejás esas situaciones. Vos no tenés la previsibilidad, el mes que viene una corrida del dólar, ¿qué te pasa? Pero vos fíjate que los libertarios, tanto Javier Milei como Victoria Villarroel, fueron los únicos diputadas, que no avalaron ninguno de los 2 proyectos. El que votó diputados, que después fue modificado en el Senado. Ellos querían esto, libre albedrío. Creo que ahí... Código Civil es el... Horacio, el Frente Más. el asunto
las leyes están para proteger al más débil. Y esto es tirar a los débiles a los leones. Y aparte, él tiene que cumplir la ley. O sea, él es el presidente, pero tiene que cumplir la ley. No puede decidir por encima de lo que decide el Congreso, que es lo que va a pretender hacer siempre. Tiene que aceptar la ley. Él se va a tirar también el lance de hacer una ley, armar una estructura. ¿No querrá hacer un política. DNU primero? ¿No querrá hacer un DNU y derogarla? No creo que... En realidad, si bien puedo hacer un pequeño desarrollo del tema de alquileres, Sí. si bien el contrato de alquiler es un contrato entre partes, que vos podés firmarlo o no, y hay autonomía de las partes, hay un desarrollo de muchísimos años de avances en el proceso legislativo del Código Civil y de antes del Código Civil, en donde se contempla la idea de que en realidad el locador, el dueño del departamento o de tu casa, tiene más poder de negociación que el inquilino, porque es el que está en condiciones de imponerte. Si no estás en estas condiciones, no te lo alquilo. Entonces, por ejemplo, en los tiempos, se previó hace muchos años atrás que mínimamente el alquiler tenía que durar 2 años y era de orden público. No podía haber un pacto entre las partes contrario a eso. ¿Por qué? Porque si a vos te dicen, no, el alquiler va a ser de 5 meses, de 6 meses, o te puedes ir mañana, no tenés esa previsibilidad de 2 años en donde vos con tu familia tenés que ir a vivir y saber que por lo menos con 2 años tenés estas condiciones. Bueno, entre otras cosas, eso está previsto porque la relación contractual no es equiparable. Es como el contrato laboral. No es lo mismo ser un laburante que ser el dueño de una empresa en ese contrato. Es un contrato, pero hay diferencias entre poder de uno y el poder de otro. Por eso la ley interviene y por eso es importante la ley de alquileres. Yo creo que los que tienen firmado contrato de 3 años, eso es un derecho adquirido, me parece, en ese caso. Sí, pero, no los podrán como sacar. muestra, basta Pero, un botón. Igual es terrible porque muchos contratos se vencen ahora a fin Claro, de año. Pero así va a ser. Todos los meses se Por vence los 3 contrato. años. Este tipo de desprecio va a ser en todas las áreas. Este tipo de abordaje, la concepción, el prisma. ¿De dónde se pone el prisma? Desde la posición dominante, desde el poder. Y el resto es la ley de la selva. Claro. Sí. Obra pública, mi ley. Vamos a ver qué dice nuestro presidente electo. Me considero una obra para hacer no sé cuántas cuadras de cloaca. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, porque cambio de gobierno. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? Porque esta es una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos, intendentes y tantos del interior. Nosotros no tenemos plata. No tenemos plata. Por lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado, que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal, ¿Y con qué te la paga el intendente? que busquen la forma de financiarlo. ¿Eso va a ser para todos? Al principio no va a haber obra pública. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata. Sea donde sea. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. Dale. Digo, porque todos tienen algún motivo por el cual explican que quieren gastar. Bueno, a ver, ¿queremos todos gastar? Gastá más si querés. Si querés, gastá más. Vení y hablame de Keynes y el déficit fiscal. Hiperinflación y 95% de pobres. Dale. Dale. Venezuela, dale. Venezuela hizo esto. Cuando se enfrentó a esto, Ecuador dolarizó. Multiplicó por 10 los salarios y exterminó la inflación. ¿Sabes? El plan más parecido al que nosotros proponemos es el de la convertibilidad. ¿Sabes cuánto era el salario en dólares cuando se fue Alfonsín? $180. ¿Sabes a cuánto lo llevó Menem? 1.800. Ajuste fiscal, exterminar, dolarización. Dale, Son 3 conceptos que quiero subrayar de lo que está expresando, la imagen acústica de lo que expresa Javier Milei. Horacio. Y claro, lo que pasa es que él parte de una situación
no se investigó la deuda. Nosotros tenemos una deuda que acrecentó Macri, más de 100.000 millones de dólares, y no se investigó. Estamos pagando. El problema que tenemos nosotros de déficit fiscal es porque estamos pagando casi 3 puntos del Producto Bruto Interno, que es una barbaridad, mucho más que muchos ministerios, menos que de Seguridad Social, es mayor que el gasto del Ministerio de Defensa, que el Ministerio, de cualquier Ministerio de Economía. Es una barbaridad lo que estamos pagando solamente de intereses. El año que viene tenemos el vencimiento de capital. Pero ahí está el fondo de la cuestión. Ahora, esto de la obra pública, más allá del fondo de la cuestión, que por supuesto hay que contextuarlo, ¿no? Paralizar la obra pública. Él no dice paralizar, él dice que la va a entregar a manos privadas. Te pregunto, vos conocés el tema económicamente. ¿Es posible eso? ¿Hay actividad privada para hacerla? Chile lo hace con sus puntos oscuros y con sus puntos claros. La obra se hace, pero sale carísima y la voy a usar. Es como si, por ejemplo, hiciéramos autopista y te cobran el peaje 15.000 pesos, por decir una suma. Sí. La van a usar muy poca gente. O sea, la va a usar. Es un contrato, como decía el de los alquileres, un contrato entre privados. Yo hago el peaje, la obra es mía y yo cobro tanto. Y los que no. Cloacas, por ejemplo. Ahí no, porque eso es más social. Pero, por ejemplo, la red de Por eso gas, no la van a hacer. bueno, no la van a hacer, claro. Es más ¿Quién va a social. querer invertir en cloaca? No, pero esto es importantísimo porque, por ejemplo, la red vial, para poner un solo ejemplo, la red vial puede ser un buen negocio para algunos privados, depende de dónde a dónde. Porque ese repago, si es entre Rosario y Buenos Aires, es una cosa. Si es entre Guaminí y Puan, es otra. Entonces, ¿cuál es el tránsito que te justifica una reganancia de la obra pública o el interés que puede tener un privado en que le repaguen esa obra? ¿Hay alguna experiencia similar en Argentina? No, en Argentina no. La quiso hacer Macri y no pudo. Macri intentó Eso hacer me varias interesa. veces. La quiso hacer Macri Experiencia con lo acá. que llamaba la propiedad Y en el participada. menemismo se hizo eso. No lo pudo hacer, ni el No, menemismo. esto es un peaje. menemismo recargado. No, el peaje fue eso. Pero no la obra. O sea, la obra la hacíamos nosotros. La obra hacíamos nosotros y el peaje lo cobraban Lo ellos. que privatizamos fue la garita. Claro, La garita. La el obra la mantenimiento. hicimos. Yo sabía eso, pero pregunto, para que la gente se ilustre, nunca se hizo en Argentina. Macri lo quiso hacer y no funcionó ni una sola obra. Vamos a hablar de Vos fijate que... nombres propios. No, pero yo quería decir otra cosita. La obra pública, super estrategia y super mega obra pública, puede tener algún interés para los sectores privados. Puede tener. Ahora, ¿qué pasa con la obra pública que desarrollan todas las ciudades y pueblos del interior de la provincia o del interior de la Argentina? Cloacas, caminos, red de agua, caminos rurales o calles de asfalto en los pueblos. Infinidad de cosas que hacen a la vida cotidiana de esos pueblos. Escuelas, gimnasio, hospitales. no hay peaje. Dale. No, lo que él dice es... El tipo que la hace no puede recibir nada. Lo que él dice es no hay solamente que le plata. pague la municipalidad y no. Lo que él No, dice no. no hay plata. Ahora, de vuelta, a los intendentes que son los que están mirando esto por televisión, que se busquen financiamiento. ¿Vos sabés lo que es para un intendente buscarte un financiamiento para una obra? No, no. Un privado, bueno, te voy a bancar la Yo obra. creo que esta decisión, que a fuerza de ser sincero, él dijo que iba a hacer esto. Ah, no, sí. Él dijo, tiene la legitimidad de No, los eso- votos para hacerlo. Eso no hay duda, eso no hay duda. No, si él dijo que lo iba a hacer. Sí, No, pero El pueblo votó esto también. Pero no da legitimidad. Pero perdón, Bueno, estamos hablando... Tiene, Porque los que no votamos, los que no votamos también estamos en el país. Osvaldo, bueno, los que no votamos, Legitimidad moral sí, pero no. los que no votamos seguramente vamos a resistir esta política. Ahora, Sí. cuando se dice lo que va a hacer y el pueblo lo vota, le da la legitimidad. Perdón, porque esto tiene que pasar por el Congreso. También votamos diputados nacionales y senadores. No pasa por el Congreso. No, directamente. La obra pública la puede decidir él no hacerla. Perdón. Tiene un Gerardo presupuesto. Martínez se va a enterar de esto. Tiene un presupuesto. Gerardo Martínez y Techint. Porque Mariano. te iba a decir, también te iba a preguntar. Pero Mariano, déjame decir, vos tenés un presupuesto, nosotros tenemos un plan trienal de obras, esas las tienen que cumplir porque por ley. Está bien. Exacto. Está bien. No, pero está bien, pero el presupuesto que vos planificás para el año que viene sale del presidente de la Nación y si no pone las obras, no están las obras. Pero se le puede hacer juicio político por incumplimiento, porque el plan trienal está aprobado en el presupuesto del 2023, vos aprobaste un plan Bueno, trienal de obras. todo esto va a traer un grave conflicto social. No, mano argumento seco, no hay plata. Pero una última cosita más respecto de esto. Hay una cosa que él plantea que es la obra pública como un gasto.
Sí, claro. Pero la verdad que la obra pública genera un despliegue en materia de trabajo y en materia de desarrollo económico en todas las ciudades y pueblos de la Argentina, que es enorme, porque no solo genera trabajo, sino que alimenta a todos los proveedores de determinadas cuestiones. Es decir, la obra pública es un motorizador. Si no, preguntale a cualquier país industrializado. Cualquier país central. Pero en la lógica de él, lo único que es inversión y lo que da ganancia. La tasa de ganancia es la que determina. Nueva pregunta. Él dice, vamos a hacer el tema a la chilena. Para mí la chilena no sé cuál es. ¿No? La hizo, es lo que está proponiendo. Hicieron los chilenos. Claro, que sean licitaciones privadas, entre privados, me acuerdo entre privados, lo que quiso hacerme aquí y no pudo. Financiamiento privado. Lo cual, el financiamiento privado, naturalmente, busca una forma de repagar. Esto va a traer conflicto social, porque realmente es un desprecio muy grande por la ciudadanía, es un desprecio muy grande. Va a traer conflicto social. ¿Qué dice Macri del conflicto social? Gobernadores que tienen sobre todo responsabilidades de gestión deberían acompañar claramente, porque este señor dijo que venía con una motosierra, así que hay que acompañarlo en las cosas que él crea que con su forma y su estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado. Así que creo que va a ser una experiencia que va a requerir madurez. Pero, insisto, hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín, muy profundo, y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como digo yo, cuando quieran salir a la calle, y lo que hay que aclarar es que no solo son jóvenes de clase media y media alta, es clase baja también, ¿eh? Pero perdón, el núcleo revolucionario de Javier Milei son jóvenes, insisto, que trabajan y que reclaman una oportunidad de poder trabajar y ahorrar, no trabajar y estar debajo de la línea de pobreza. Y ellos están muy firmes y han arrastrado a sus padres. Bueno, nosotros hemos arrastrado a nuestros votantes. La charla de Morales Solá con Mauricio Macri no tiene desperdicio. No tiene desperdicio porque, con todo el respeto a las viejas gordas, son dos viejas gordas de Recoleta, dos bacanas de Recoleta, con prejuicios éticos y estéticos. Prejuicios éticos y estéticos. Viejo concepto del diario La Nación, cuando vino Isabel Perón a parar en Florida y Santa Fe, el Claris creo que se llamaba el hotel o parecido. Y pasaba Jorge Luis Borges, que vivía a la vuelta. Entonces, La Nación titula: jóvenes aplaudían a Borges y muchachones saludaban a Isabel Perón. Jóvenes y muchachones. Jóvenes van a defender la revolución de Javier Milei. Y los orcos, que no son jóvenes, no hay jóvenes en los orcos, son los malos. Los monstruos. Los monstruos. El prejuicio ético y estético. No, los jóvenes también están adentro de lo que vos considerás orcos, expresidente Mauricio Macri. Y la aclaración de Morales Solá que dice, ojo, que también hay jóvenes de clase baja, porque en el imaginario de ese comentario es los que vayan a protestar a la calle se van a tener que enfrentar en la calle con otros jóvenes. En realidad... Que son de clase baja. Que también son de clase baja, con lo cual también van a ser carne de cañón de esa guerra que están planificando o propiciando. Es realmente un cinismo importante. Un prejuicio. Sería dos gorilas sin super yo que están expresando barbaridades y que nos mete miedo. Porque eso también se derrama en la sociedad. Yo lo que digo es esto, me da la sensación, ¿no? Que todas estas cosas él las dice, las enuncia. A nosotros nos causa bastante preocupación por el perfil social de nuestro pensamiento. Pero los otros muchachos, los que hacen los bucines, que hacen los negocios, como decía Lero Barugel, bucines son bucines, también se preocupan con esto, mucho más, quién sabe, que nosotros que vemos el conflicto social. Ellos ven la paralización de la pública, que no es un chiste. Estamos hablando de cerramiento, de todas las actividades, lo que es la obra pública. Venimos de una trifecta de paralizar la obra pública, de amenazas frente a la protesta social y también Venegas Lynch, hijo, hablando de derogar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo.
Javier en el Poder Ejecutivo, ahora tenemos que hacer foco en todas las reformas que hay que hacer en someter en el Congreso las leyes para hacer todo esto que venimos hablando con Eduardo, de las reformas del Estado y demás, de manera que el foco prioritario seguramente estará ahí, no desatiendo algunos aspectos que si queda lugar, yo no sé cómo es la dinámica para tratar el tema de las leyes, no se puede tratar todo al mismo tiempo, pero qué sé yo, todas las leyes, tengo ahí una larga lista, que la ley de góndolas, que la ley de alquileres, una serie de cosas que los legisladores piensan que a cada paso del ciudadano tiene que legislar. Y ¿Aborto? Aborto no sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa. O sea, intentarían derogarla. Yo particularmente, de vuelta, me parece una cosa que sí lo tomo como prioritaria, porque me parece que somos unos salvajes y tenemos eso, estamos hablando de las LELICs y la tasa de interés y no creemos en la vida. Sí, por supuesto, yo la derogaría. Y esto, bueno, entrando en el tema del aborto, viste, todos los argumentos de los pañuelos verdes, me parece, de los debates que existen, uno de los argumentos más pobres, te digo, que he presentado, y fíjate que me he puesto en los zapatos de ellos para contraargumentar, y todo que el cuerpo de la madre y el derecho del cuerpo, cuando en definitiva estamos diciendo, pero por supuesto que tiene el derecho la madre a su cuerpo, pero es la vida de otro. La madre no tiene 20 dedos de la mano, son otros 10 que es de otra persona. Estamos en comunicación con Mónica Macha, ahí estamos con Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Gabriel Mariotto te saluda. Mónica, buenas tardes, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Te Buenas estamos noches viendo. a todos, ¿cómo están? Estamos viendo en el Zoom, bien. Bueno, este tema, vos sos una luchadora, junto con tantas compañeras y compañeros llevaron adelante mucha militancia, mucha reflexión y mucha acción política. ¿Qué hacemos frente a estas declaraciones? Bueno, en principio estaba escuchando también lo que ustedes decían recién y me parece que claramente todo lo que nosotros planteamos en campaña, ¿no? de que vienen por los derechos y todo, se está cumpliendo todavía sin haber asumido, ¿no? Pero que está muy fuerte eso. Y yo creo que el espacio de Milei es un espacio especialmente que va contra los derechos de las mujeres, y me parece que no me sorprende que estén planteando derogar esta ley, una ley que para el feminismo y el transfeminismo es una ley militada hace décadas, que tiene que ver con los derechos que nosotras consideramos fundamentales para poder construir proyectos de vida, para no forzar a ninguna mujer a una maternidad si no es ese su deseo, teniendo en cuenta también además que muchos de los embarazos son embarazos en el contexto de violaciones, bueno, distintas cuestiones que fuimos trabajando en todos estos años y que estoy escuchando que esta persona de algún modo degrada el debate que tuvimos, pero hemos tenido un debate muy interesante, muy profundo durante meses y meses, donde recibimos a distintas personas, distintos enfoques para fundamentar y para argumentar por qué la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y que es un derecho que peleamos las mujeres. Entonces es muy paradojal que quien está planteando además que es una prioridad derogar esa ley, sea un varón, ¿no? O sea, como que hay cuestiones ahí que tienen también que ver con nuestros derechos, con nuestras luchas y que obviamente lo vamos a defender. Nosotras trabajamos mucho y militamos mucho para lograr esta ampliación, que además vemos en las provincias y en los municipios que se está aplicando y que se está llevando muy bien y con mucha conciencia, bueno, cómo ha bajado la mortalidad de mujeres o de personas con capacidad de gestar en el contexto de abortos seguros, ¿no? Si vemos la contracara, el aborto clandestino, el aborto inseguro, bueno, cuántas muertes, cuántas mujeres perdían la vida en ese intento o quedaban mutiladas. Entonces, me parece que bueno, nosotros vamos a salir a defenderlo, por supuesto que no nos vamos a quedar esperando que avancen contra un derecho tan sentido y tan militado por nosotras. Este fue uno de los temas que no abordaron en campaña. Prácticamente lo habían obviado y ahora recargan las tintas en este clima en donde precisamente los derechos de las mujeres se ven absolutamente vituperados, con un profundo desprecio.
no solo por la eliminación del Ministerio de la Mujer, sino en esa onda, en esa corriente donde hay causas por reclamo de alimentos, que dice ahora que gana Milei, le vas a ir a reclamar a Magoya. Esto es lo que dicen muchas abogadas, muchos abogados que están defendiendo el derecho a la asignación, el mantenimiento, lo que se debe pagar por los hijos, ¿no? Es realmente una situación muy alarmante, es un clima alarmante. Sí. Pero esto en el Congreso no pasa. Me parece que hay, digamos, acá hay, ojo, algunos elementos no hay que confundirnos nosotros. Va a haber cosas que son entretenimiento para ellos, que no son importantes, y va a otras que les va a interesar. Yo creo que a las leyes económicas van a ir con todo, van a trabajar a fondo y van a tratar de negociar hechos como este que son obvios que va a costar una discusión larguísima. No creo que lo logren, hay que modificar la ley, las mayorías no son fáciles. Tenemos que estar atentos, el enunciado él lo hace, pero no llevarnos por Venegas Lynch, porque Venegas Lynch es un confundido, un tipo que es diputado nacional y pregunta, no sé cómo es eso de las leyes en el Parlamento. Lo acaba de decir él, estamos ante un tipo muy especial. Ha llegado al Parlamento porque bajó del 60 en Congreso y se metió en el Congreso. Entonces, yo creo que tampoco debemos confundirle. Tengámosle temor a los DNU de él, que quiten derechos, que provoquen desocupación y hambre a la gente, ¿no? Mónica, ese clima de hostilidad frente a la mujer, ustedes también lo han padecido con últimos fallos judiciales, ¿no es cierto? Sí, hoy la verdad es que tuvimos una situación muy difícil, muy compleja. Veníamos acompañando a Llama Corín. Llama Corín es una madre protectora que venía con su hija Luna, que hoy tiene 21 años, que fue abusada por su progenitor cuando tenía 9, con un juicio larguísimo. O sea, primero esperar casi 11 años para poder llegar al juicio. Y desde el 8 de agosto hasta acá, con las audiencias y testimonios, con testigos, pericias, bueno, con toda una serie de cuestiones que probaban esos abusos que Luna sufrió de chiquita. Y bueno, y en ese contexto, bueno, hoy se lee la condena y la condena es una absolución. La verdad que entendemos que eso es parte de este contexto, de ir contra las mujeres organizadas, activistas, contra las mujeres que están peleando por los derechos de las niñeces sin el abuso sexual en infancias y adolescencias. Digo, creo que nosotras con esto, con la ESI, ponemos en discusión temas muy profundos de nuestra sociedad que necesitamos discutirlos, que necesitamos plantear, que a veces las familias se dan en un contexto de respeto, de amor, de cuidado, y eso está muy bien, pero que a veces no. Y cuando esas familias están rotas por la violencia, por los abusos, bueno, están rotas. Y hay que ver entonces ahí qué es lo que hay que hacer. No hay que mantenerlas unidas porque sí o porque consideramos que, bueno, como les dicen a veces a las mujeres, es el papá que tiene, lo tiene para toda la vida. Bueno, si es un papá abusador, no es un papá, es un progenitor y no tiene que estar junto con esa niñez en este contexto. Entonces, claramente lo de hoy fue un modo de disciplinamiento. Nos quedamos, la verdad, todas muy choqueadas por esta definición de ese tribunal. Y vemos esto, vemos que la cosa es contra nosotros. O sea, podemos hablar de muchos colectivos que están siendo hostigados y van a ser hostigados, pero no tengo dudas que el feminismo como movimiento político es uno de los más hostigados, y por eso también esta intentona de ir contra la IBE, contra la ESI, que es fundamental para poder trabajar estos temas con los niños y niñas, y hoy lo vimos también en este fallo de la justicia contra Luna, que denunciaba a su progenitor por abusos. Muchas gracias, Mónica, un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Y a seguir peleando Abrazo como enorme. siempre lo has hecho. Seguro, gracias. Adiós. Hasta luego. Ahí estamos con, bueno, los temas de los climas de época, cómo se derrama los perfiles de los primeros Yo tengo noticia de la primera asamblea de medios. ¿Primera asamblea de medios? Hoy fue. En Radio Nacional. 11 de la mañana. Muy bien. Ahora vamos con el tema de medios públicos. No digo porque es un tema, esos temas no deben preocupar. ¿Cuál es la noticia? Y la noticia es que los van a privatizar, los van a cerrar, dijo Milei. Y hoy se reunieron los trabajadores. Se reunieron. Radio Nacional.
Vamos a pasar al tema dólar. Horacio Robelli, pone un poco de blanco sobre negro sobre el verde. En realidad, hoy no fue, uno esperaba que hubiera una corrida más grande del precio del dólar. El más importante es el dólar contado con liqui, porque el blue todos sabemos que no solamente que es muy marginal, sino que no tiene registro en ningún lado. En cambio, el dólar contado con liqui es la compra de una acción, un título público acá y venderlo al extranjero. Ese, fíjate que el 20 de octubre, antes de las elecciones generales del 22 de octubre que ganó Massa, llegó hasta 1.110 pesos. Sin embargo, el 17 de noviembre, que es el día anterior a las elecciones de 19, había llegado a bajar a 8.77. Subió muy poco. Esto en realidad es hoy, es la primera foto, hay que ver, pero digamos como... Pero hoy se esperaba una suba más fuerte, considerable. No, hoy esperamos... Ellos provocaban esa suba. Provocaban esa suba. Ha afectado un poco a este negocio del blue, el diablo. No, el liqui, que es otra historia. En el blue, el ataque a las cuevas, los movimientos esos, han afectado porque es una masa de dinero clandestina que cuando corre peligro se retrae, ¿no? Sí, había gente de la Dirección General de Aduana, que fue la encargada, de cuenta que nunca le quiso dar parte ni al Banco Central, ni a la FIP, ni al resto de la FIP, lo manejó directamente Guillermo Michel. Hoy había en las principales arterias de la ciudad de Buenos Aires, Florida, Corrientes, había gente de la Dirección General de Aduana para que no se escape más el blue. Ahora, el blue es... Sí, no, contado con liqui aparte porque el gobierno tomó una medida a partir de hoy, este gobierno, un decreto por el cual las exportaciones se estaban liquidando un 30% por contado con liqui y 70% al tiempo de cambio oficial. Ahora es 50 y 50, con lo cual está dando un dólar promedio de 630 pesos. Un dólar promedio de 630 pesos es un dólar recontra competitivo, pero tal vez esto haya hecho que amainara un poco el tema del contado con liqui. No lo sé, lo vamos a saber, como bien decía Ubaldo al principio del programa, va a quedarle tiempo al tiempo. A lo largo, ellos van a pretender que en estos 20 días hábiles que está Alberto Fernández como presidente, crezca muy fuerte el tipo de cambio y los precios ahora. O un remarcamiento. Que devalúe a Alberto Fernández. Claro, que devalúe a Alberto Fernández y que aparte que devalúe a Alberto Fernández, que la remarcación de precios a las empresas sean ahora. Decirle a Arcor, a Molino Río de la Plata, a los grandes formadores de precios, a Ledema, a los grandes formadores de precios, remarquen ahora 30, 40%. Hoy lo han hecho. Hoy lo han hecho. Sí, 25, 30, sí. Hoy los formadores de precios lo han hecho. Nuevas, sí. Y como el dólar no tuvo el impacto que se suponía, no se entienden las razones, salvo que sea especulación y apriete al gobierno. El centro de almacenero lo escuché yo, lo vi por televisión, dijo directamente esto es una acción contra el actual gobierno. Están remarcando sin ninguna... Bueno, esto que esperamos, no le acompañó el dólar, es verdad, pero esto que estamos viendo, que estamos sufriendo, es fruto de caer el dice de levantar el salario, por eso la hipocresía. Tratan de que caiga el salario, y la jubilación, porque el mayor gasto público, el 40% del gasto de la Administración Nacional, es el ANSES. Y la van a poner a PIB para el ANSES. O sea, te das cuenta, lo que tratan de hacer es reducir las jubilaciones y pensiones y los salarios. Por eso aumentan los precios. Y darle margen de ganancia. Acá van a ganar todos aquellos que tienen relación con el exterior. Repetimos siempre el mismo ejemplo. La botella de aceite cocinero, de 1,5 litros de cocinero, se vende en el puerto de Ámsterdam, que es el puerto de entrada de Europa, a 2,42 euros. Es al tipo de cambio que estamos hablando de 630 pesos, eso significa 1.200, 1.300 pesos. Es lo que nos están vendiendo ahora. Sí. Si sigue subiendo el contado con liqui, o sea, como es 50 y 50, va a aumentar más. Entonces vamos a pagar 1.500, 2.000. Esto es lo que va a pasar con solamente levantar el contado con liqui. Bueno, seguramente habrá que abordar ese tema. Habrá que abordar con esto con 20 días de perspectiva de entregar el poder. El gobierno no lo hizo con 4 años por delante. Sí, pero ahora, ¿qué hace? Porque, ojo, va a ser una situación, una enorme presión. Ahora va a tener que jugar heroicamente a no ser el verdugo del pueblo argentino nuevamente. Bueno, pero ¿cómo? La fórmula. Tiene un instrumento valiosísimo que es la ley 20.680, la ley de abastecimiento. Exigirle, que lo que decía recién bien Gabriel, ¿por qué aumentaron los precios si no hay ninguna condición para que aumenten los precios? Entonces hacer retroceder, a la ley 20.680 le hace retroceder a esto. Es más, había otra ley, que era la ley de subversión económica, que te metía preso. Sí. Esto, desgraciadamente, a Dual le hicieron que lo levantara ese artículo 6. La vieja película de Pepe Arias del agiotista, ya en la época de Perón. Agio y especulación. Agio y especulación. Cerraban, yo me acuerdo, era chico. Bueno. No, que era grande, ya como decía. Era pibe.
Era un pibe. nene, un bebé, pero no importa. Ah, ya leí el Claro. agio de especulación, se clausuraban los locales. La Campaña linda película argentina. Perón, Hay que hacer lo mismo. Agio. Vos tenés la ley 20.680 que, lástima de sacar un artículo 6º de la ley de... Pero hay un concepto que incluso con el tema del agio, pero hay un concepto que este gobierno no lo ha esgrimido, no lo planteó. Primero la mesa de los argentinos, después los saldos exportables. La Argentina tiene todo lo que el mundo necesita, y bueno, tiene todo lo que los argentinos necesitamos, todos los que vivimos en esta patria, seamos argentinos, hermanos de la patria grande, los que viven en esta tierra. Entonces, no se puede comprar el kilo de churrasco de cuadril en Ámsterdam y en Barraca al mismo precio que en Ámsterdam. Esto es lo que planteaba el presidente el ministro de Agricultura, ¿cómo era el ministro de Agricultura de Macri, Echeverri, el señor Echeverri? Sí. Dice que el kilo de bife de cuadril es como un Mercedes-Benz. No, eso es una industria de precisión en Alemania. Aquí el suelo, la tierra, el clima es de todos los criollos y criollas que vivimos en esta patria, no es del dueño del que alambró el campo. Entonces, primero la mesa de los argentinos, después los saldos exportables. Este gobierno ahora no tendrá que ceder a la presión de los especuladores y aplicar las leyes. Pero el próximo gobierno nacional y popular sí tiene que hacer lo que tiene que hacer para que no nos ocurran estos dolores de cabeza. La verdad es que personajes como Milei, que son personajes de historieta, ahora lo digo con un poco más de respeto porque es presidente electo, pero que son personajes de historieta, ganen una elección con el 55% de los votos, solamente es explicable cuando no defendiste el bolsillo de las familias argentinas y cuando se sintieron desprotegidos y huérfanos respecto de lo que siempre creyeron que el peronismo iba a hacer, que era defender a los laburantes y a los tipos de bajos recursos, y también a los trabajadores de medios recursos respecto del precio de los alimentos. Exacto. Digamos, no hay mucho más secreto que esto, no es otros errores, ese es el corazón del problema. Se hizo por eso. Yo no culpo al que votó, culpo al que creó la situación por inoperancia. Bueno, son 8 años de ajuste, 4 de Macri y 4 de Alberto Fernández. De ajuste y de desprotección, más allá de que en la retórica nosotros hablamos de la protección, lo que se siente del otro lado, con todo argumento, es desprotección. ¿Pero qué te parece? Respecto de, ya sabemos quiénes son los que pueden aumentar, pero bueno, las herramientas de un Estado para favorecer esto o para impedir un proceso inflacionario de esta situación son del Estado. Horacio. Si me permitís un trabajo que hizo CIFRA, que es el Centro de Estudio de la CTA de los Trabajadores, cuyo secretario general es Hugo Yasky, y que dirigieron Pablo Manzanelli y Eduardo Basualdo. En ese trabajo demuestran que en los 4 años de Macri, los asalariados, jubilados y pensionados, que son asalariados sin pasividad, o sea, fueron asalariados y ahora son asalariados pasivos. Los pasivos y los activos le transferimos, los asalariados, los trabajadores, le transferimos a los no asalariados. Por supuesto, de los no asalariados se benefician los que aumentan los precios, o sea, beneficia Pagani, Conarco, Bonillo Real Plata, Bulgeroni, Lever, todo. Bueno, le transfirieron 31.000 millones de dólares. Nosotros le transferimos en los 3 años y medio, porque tomaron del 1 de enero del 2020 al 30 de junio del 2023, en el gobierno de Alberto Fernández le transferimos 70.000 millones de dólares. Bueno. Más del doble de lo que... Pues el ajuste fue más grande y el nivel de pobreza y de transferencia, o sea, de una distribución regresiva al ingreso con Alberto Fernández. Perdón, para sintetizar, sirve decir el gobierno de Alberto Fernández. A mí no me conforma. No es el gobierno de Alberto Fernández, es el gobierno nuestro con la responsabilidad de todo lo que estaba en el gobierno. Si decimos gobierno Alberto Fernández, parece que no a Alberto Fernández, que capaz que se volvió loco y nos echaba de oliva. No, acá diputados, senadores, ministros, todos viejos. Este tema... Todos y todas. ¿O no? Sí, señor, es así. Es reducido. Decimos Alberto Fernández y lo reducimos. Gracias por la corrección. Es muy verdad. Recién Osvaldito habló de el encuentro, la asamblea en Radio Nacional. Patricia Bullrich hablando de Telam. No se puede seguir, digamos, hoy en el mundo, ¿cuántas agencias de noticias hay? Muy pocas. ¿Y cuánta gente tienen? Hay muy pocas. Muy pocas. ¿Y cuánta gente tienen esas agencias de noticias? ¿30, 40 personas? Entonces, ¿qué es Telam? Es un reservorio de gente que ya no tiene tarea. No la tiene, no hay más agencias. Bueno, yo quiero recordarte que con lo que se intentó hacer en Cambiemos, que hubo despidos y todo, después la justicia reincorporó a muchos, fue durísimo ese momento. Sí, pero también una cosa es un despido, otra cosa es
y esto te lo dice, digamos, la ley de empleo público, cuando un ente no existe más, es distinto. La idea es que no exista más. No, bueno, si no, yo no digo que sea la idea, no conozco el proyecto, pero si un ente no existe más, la gente, vos podés tomar algunas medidas de llevar a otro lado a la gente, podés tomar determinadas medidas. No sé lo que van a hacer porque lo leí, yo no tengo el programa completo que tiene mi ley, pero... Eso debería pasar por el Congreso de todos modos, ¿o no? El cierre de TELAM o la apertura... ¿Nacimientos o defunciones pasan por el Congreso o no de organismos? Depende. No, puede ser la ley también de ministerios, que al cambiar en la ley de ministerios vos podés sacar o poner ministerios, sacar o poner... es una ley, pero es la ley de ministerios, es una ley fundacional del tipo de Estado que vos querés plantear. ¿Y con quién te imaginas que esa ley se puede sancionar? ¿Con qué manos? Digamos, el PRO estaría votando, la Libertad Avanza, pero no les alcanza. ¿Nunca existió? El PRO, no sé qué va a hacer el PRO. Sí sé lo que van a hacer los trabajadores. TELAM la creó el general Perón, porque el mundo lo contaban las agencias de noticias de los países centrales. Associated Press, qué sé yo. Pasaba un conflicto en Paraguay. Entonces miraba primero la agencia internacional y nos lo contaba desde el centro de poder lo que estaba ocurriendo en los países. En las redacciones, yo trabajaba en el diario, estaban las teletipos, y la teletipo de Associated Press, United Press, estaban en la redacción junto a la de OTA, ANSA, Reuters, había todos los países. Sí, claro. ANSA era italiana, exacto. Reuters de Alemania. Claro. Entonces los países centrales nos contaban lo que pasaba en la periferia. General Perón un adelantado. Después vino el informe McBride en los años 80, que era la comunicación sur-sur, que no te cuenten en el sur desde la perspectiva del norte. Entonces TELAM era para mirar el mundo con ojos criollos, con ojos argentinos, con ojos latinoamericanos y contarnos nuestra propia realidad. Esta gente la quiere cerrar, en vez de potenciarla. Hay que potenciarla, como se potencian las agencias de noticias de los otros países, tanto periféricos como de los países centrales. Pero además, el nivel de cipacismo es alarmante. De la agencia de TELAM. Estamos hablando como si fueran somisas, fueran 15.000 trabajadores. Son un puñado de trabajadores profesionales que con la tecnología, con 1.000 personas, 1.000 y pico de personas, haces una labor muy importante. Muy importante. Eso no cambia la economía, la ecuación del fondo. ¿Te das cuenta? Es una locura cerrar organismos del Estado. No, cuando se está pagando lo que se paga de intereses de las LEVAC. Claro. Es una vocación de cerrar los medios públicos. Exacto. Hay no es la opinión pública. Una declaración del benemérito Berti Venegas Lynch, que ahora lo vamos a escuchar muy seguido, sí. Que habla del tema televisión pública y TELAM, también plagado de prejuicios éticos y estéticos, en donde dice que en realidad los medios de comunicación se tienen que someter al mercado si tienen suficiente envergadura como para que buscarse financiamiento propio, van a poder expresar su opinión objetiva, como si en realidad los que vayan a financiar esos medios no tuvieran una intencionalidad de hacia dónde comunicar y qué comunicar. Y por otra parte, cuando el periodista le plantea, muy livianamente, pero le plantea, che, pero no está, creo que era Feynman, no está la BBC de Londres, por ejemplo, como un medio público de ejemplo. Dice, sí, pero lo que pasa es que los argentinos, literal es esto, los argentinos son muy trogloditas. Claro, claro. En cambio, los ingleses son gente razonable. Claro. El planteo es, de la mano de la privatización de los medios públicos y de la mano de la mercantilización de los medios, es, ojo que acá los argentinos somos el problema. Claro. Si fueran públicos, pero del Imperio Británico, está perfecto. Nos estamos yendo. Con ese criterio, con el concepto o la estética o la mirada, el prisma, donde lo pone Venegas Lynch, nuestro santito Seferino Namuncurá siempre va a ser peor que Jack el Destripador. Nos vemos mañana. Un gran abrazo.